Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes en Comiendo Con en esta maravillosa tarde y quiero darle la bienvenida a Margarita. ¿Cómo estás, querida Margarita? Bueno, bien, pero tengo un derrame en el ojo izquierdo, así es que voy a voltear más. Ah, no, creo que no hay manera que no lo vean, así, pero bueno, no se me distraigan mucho con mi ojito. Muy bien, bueno, primero Dios será. Pero todo bien, es un derrame de un vasito en la conjuntiva, ya soy una experta en términos de ojos. Buenísimo, pues bienvenida esta tarde, bienvenidos todos esta tarde para poder platicar de muchos temas. Déjenme decirles que hay más de 2,000 personas conectadas en la página de la Suprema Corte de Justicia porque están viendo cómo se vota esta primera parte del Plan B. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero aquí, por favor, continúen conectados, compartan esta tarde, esta bonita tarde, diría yo, de democracia y de felicidad en México. Y vamos a platicar también con mi querida Xochitl Gálvez, que ahí viene en camino. Pero primero, antes de hablar de la Corte, que sin lugar a dudas va a ser el trending de esta semana, y en lo que esperamos saber cómo terminan de resolverse los 11 votos en la Corte, yo quisiera empezar, mi querida Margarita, platicando por esta inentendible visión del presidente López Obrador. A ver, cachan a uno de sus hijos repartiendo pues un montón de contratos. Esa es la verdad. Contratos que para el presidente pues ya no son nada, 100 millones de pesos. Dice el presidente que bueno, pues ya a los niveles que el señor maneja, que bueno, no los maneja, por cierto, nadie en este país. Yo nunca en mi vida he visto 100 millones de pesos. Yo no tengo 100 millones de pesos, yo no sé quién los tenga en este país, pero para el presidente de la República 100 millones de pesotes no son nada. Así es que si te parece bien, empezamos con ese tema, querida Margarita, y le hemos pedido aquí a producción, que andan muy animados en estas últimas versiones de Comiendo Con, que nos regalen esto que dijo el presidente desde la mañanera. Pues sí, deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos, pero hagan la cuenta, vean el reportaje. No es nada, es una desesperación, o sea, es calumnia. ¿Mande? ¿Ni conflicto de interés? Nada, absolutamente. Nada, no hay ningún problema. Es increíble, ¿no? Mi querida Xochitl, bienvenida. Hola, llegué, vengo de Puebla. Ahí la compañera senadora Nadia hizo un foro y bueno, salí 11:30, pero... Pero safe, buenísimo. Safe, aquí estamos. A ver, 100 millones es un chingo de lana. A ver, imagínense 100 millones. A ver, juntar 1 millón para un ciudadano común y corriente está cañón. O sea, años de trabajo, años de esfuerzo, crédito hipotecario para comprar tu casa, tu depa, ahí vas pagando la mensualidad como puedes. Y que el presidente diga que 100 millones no es nada. Segundo, no niega lo que está pasando. No dice, sí hay contratos, sí efectivamente, pero ahí les va un dato. En 36 ocasiones negaron la información a los periodistas. O sea, se echaron 9 meses para poder conseguir en el registro público a nombre de quién están las empresas, en SEDATU, que les dieran copia de los contratos. Y en 5 ocasiones el INAI, ese que el presidente no quiere por esto, porque es el que hace que descubran, le ordenó a SEDATU entregar la información y en 5 ocasiones no se la quiso entregar. Incumplió pues el ordenamiento del INAI, por eso el otro día yo le decía a un periodista que es de la 4T que hay que darle dientes, pero no quiere decir que no haya funcionado el INAI. Claro que ha funcionado, pero hay que darle más dientes para aquellos funcionarios que no entreguen información, que los quiten, que los renuncien, porque hay una pequeña sanción administrativa, pues que la cumplen, pero en el fondo. Entonces, este caso va a tener mucha carnita, además, pues ya estoy preparando la denuncia, la número 33, primero en la función pública,
para que se haga toda una investigación sobre conflicto de interés, porque por ahí empieza el tema. Obviamente no es un delito hacer contratos, no es un delito que una empresa consiga un contrato en Sedatu, no es un delito que los hijos del presidente tengan amigos que últimamente les ha ido muy bien. Pues sí, el tema es que hay una red de corrupción que se ha armado a raíz de que son amigos, ¿no? Pero sí es un delito. A ver, ¿no? es que el conflicto de interés en México no está tipificado como delito tal. Ese es un tema que tenemos que legislar. Pero, bueno, no. O sea, el tener conflicto de interés no está tipificado como delito. Lo que tenemos que ver es si esos contratos en igualdad de circunstancias hubieran sido ganados por estos personajes. Okay. Si esos contratos fueron licitados adecuadamente. O sea, no es un delito tener amigos en el poder, es lo que quiero decir. Lo que es un delito es que ese tráfico de influencias te lleve a hacerte adjudicaciones directas. Es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias. O sea, porque si el presidente sí, son sus amigos, sí. Todos tenemos amigos, pero eso no es lo que estamos peleando. Exacto. Lo que estamos peleando es, y el presidente lo quiere llevar por ahí, lo que estamos peleando es que recibieron contratos que seguramente en algunas ocasiones ni eran los más baratos, ni eran los que tenían la mejor calidad, ni era el precio justo. Y luego el otro tema es que especifican en los proyectos los muebles de esos cuates. O sea, tú no participas, pero alguien generosamente dice que hay que poner las barras de ejercicio que tú fabricas, hay que poner el mobiliario que tú fabricas. Entonces, está bien complejo. Yo lo he estado estudiando el fin de semana y está bien complejo toda la red de corrupción. Pero bueno, seguramente esto es la punta del iceberg de todo lo que viene ahora que el INAI pueda sesionar, porque estoy segura que la Corte en la revisión va a aceptar que el INAI sesione con 4 comisionados. Bueno, porque además debería interpretar a favor de los derechos humanos. Y se trata de derechos humanos en toda su amplitud cuando se trata del INAI. A favor del derecho a la verdad, de la información, del acceso a la información. Entonces va a interpretar en favor, además, bajo el principio de que tienes que interpretar en favor de que las cosas funcionen. Entonces yo sí creo que hay razones para que interprete a favor del INAI y su sesión. Yo sí creo que... Independientemente de la responsabilidad en la que pueden caer los senadores al no llegar a esos acuerdos, compañeras. Ahora, yo, reserva lo que tú tengas de este tema, es esa vara que siempre se mide distinto. Sí. Es esa hipocresía de tratar distinto a los demás, pero no siempre que se trata de uno mismo, de su familia, de tal. En eso sí, no solo hay perdones, sino justificaciones públicas. Es en Texcoco exactamente, en un lugar donde canceló uno de los proyectos más importantes para México, en un lugar donde iba a generar una serie de empleos, miles de empleos directos e indirectos, en un lugar que iba a detonar un desarrollo en el Estado de México, en la parte oriente. Ahí meten sus influencias, ahí se hace lo que ellos quieren, ahí se acomodan adjudicaciones, ahí precisamente me hace sospechar que la consulta no fue para un aeropuerto, sino para lo propio. Y de ahí se va a Santa Lucía a quitarle a los militares un espacio fundamental en términos de seguridad, que era la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa enormemente, y otra vez se mide distinto. Su medición, además de qué tanto es tantito, es increíble. No le parece poco 100 millones, pero 400 mil millones del INSABI le sigue sin parecer poco, sin parecer mucho. Es esa hipocresía en la que estamos viviendo, en la manera en que mide distinto, en la manera en que el gabinete calla absolutamente. Oye, me encantó el tuit de tu hijo. No, ni me lo digas, no veo yo los de mis hijos. No, lo que él dijo es que él nunca hizo intercambio de favores, solo de estampitas del mundial. Pues, claro, esos son menos. Es como lo de... Eso está padre. Me encanta que Ale de Moral tenga unos bebés de 1 año, ¿no? Perfecto, gemelos, muy bien, perfecto. No, y que tu hijo dijera, mis únicos intercambios fueron estampitas. A ver, está padre, a mí me parece, lo tiene muy claro justo lo que dice Margarita, es que con la oposición
violencia, agresión, persecución y con los suyos, justificación todos los días. Un día nos enteramos que existe el cártel de Andy y es este grupo de amigos que se hacen multimillonarios. Sabemos que reciben 100 millones de pesos y López Obrador dice que eso no es nada. Al otro día nos enteramos que José Ramón López Beltrán vive en la casa de una de las personas que recibe contratos del gobierno federal. Es una verdadera corrupción brutal la que se vive en la familia de López Obrador. López Obrador ha tirado a la basura todo su discurso y quien le ha ayudado a cargar esas bolsas de discurso mal habido, mal hecho, han sido sus hijos para irlos a tirar a la basura. ¿Cómo es posible, señor López Obrador, que usted tenga hijos tan irresponsables, corruptos y flojos? Uno vive metido en una casa gris de uno de los que se han hecho más ricos en este gobierno, de uno de los dueños de Vidanta. Ese mismo hijo regresa a México y se mete a otra casa de uno de sus periódicos consentidos a los que les da un montón de lana. ¿Por qué no le enseñó a su hijo? Se fue al club de golf de Vidanta a ver el torneo, ¿no? La pregunta es, señor López Obrador, ¿por qué no le enseñó a su hijo a trabajar, a tener un horario de trabajo, a rifársela como se la rifan millones de mexicanos? A ir a un lugar a trabajar 8, 10, 12, 14 horas, regresar a su casa, pagar una renta. Millones de mexicanos pagan una renta. ¿Por qué les enseñó a sus hijos a vivir de la corrupción? Por un lado está el cártel de Andy y por el otro lado está José Ramón viviendo siempre de los privilegios de los contratos de este gobierno. La verdad es que es una vergüenza, porque más allá de lo que diga López Obrador, 100 millones de pesos, señor López Obrador, es un montón de dinero que más del 99% de los mexicanos nunca han tenido, nunca hemos visto, nunca hemos tenido, y bajo esa lógica, señor López Obrador, bueno, pues usted les va a tolerar todo. Pero nosotros, los mexicanos, a usted no se los vamos a tolerar ya. Ya México está despertando. Las encuestas incluso en el Estado de México, por supuesto que bajaron a favor de la corcholata de López Obrador después de esta semana que ha sido terrible. Bajó Delfina. Exacto, bajaron las encuestas que estaban a favor. Tuvieron que hacer encuestas falsas que el fin de semana... No estaría mal que lo comentaras. Hubo varias encuestas, Patito. Por ejemplo, hay una de un que se llama Rubro, y me llegó, o sea, a ver, esa encuesta nosotros no la hicimos, donde ponían a Delfina hasta arriba, y eso habla de la desesperación que deben de empezar a tener, porque si bien es cierto, los gobiernos del PRI pues han tenido varios problemas en el Estado de México, cuando ves esta hipocresía de decir que son honestos, que son transparentes y tienen al país hundido en la corrupción, pues yo preferiría pues hablar con la verdad. Y además sí me parece que Alejandra es una mujer que no tiene un solo escándalo, no tiene un solo escándalo de corrupción, y eso viene bien respecto a una mujer que pues dice que fue el partido y no fue ella. Es como si tú chocas con tu coche. Sí. Y le dices al cuate, oiga, no choqué yo, chocó mi coche, yo no fui, así igualito. O sea, no, fue el partido. No, señora Delfina, usted era la presidenta municipal y usted autorizó que se le quitara el dinero a los trabajadores. Y a mí me parece eso de una crueldad enorme. Sí. De una crueldad enorme. Y no me importa si eso es práctica reiterada, es de una enorme crueldad. Y creo que es práctica reiterada de ellos. Es cierto. Quitarles el dinero a sus empleados. Sí, a los empleados, sí lo he visto. Es el moche sí, porque creen que se lo deben. Sí. Hay un contrato de esclavitud, no de trabajo, y es preocupante. Y no me digan que no, los burócratas
lo digo con todo respeto a la burocracia, los burócratas de los municipios gobernados por Morena y normalmente cobran moches, normalmente los obligan a ir a las cosas en lugar de contrato de trabajo, de servicio profesional. Por eso quiero advertirle a los trabajadores de la Ciudad de México, de lo que era de la Ciudad de México, que están recibiendo instrucciones, sobre todo los que están por honorarios, para que pongan su coche el día de la elección, para que tengan que ir a movilizar gente, para que vayan los fines de semana a campaña, y lo sabe la jefa de gobierno, porque ella le encargaron la elección del Estado de México y está obligando a los trabajadores, digan no, denúncienlo, grábense en el lugar y manden un video a las redes sociales de cómo les están obligando a ir a hacer campaña. O sea, eso que se quejaba el PRI está sucediendo con los trabajadores de la Ciudad de México por parte de sus jefes, no solo que pongan su gasolina, su coche, su presencia. O sea, y si no, pues ya saben cuál es el riesgo, perder tu trabajo. Eso me lo comentaron el fin de semana trabajadores que me encontré en la Venustiano Carranza, y me parece súper injusto al Estado de México. Una cosa es que quieras ir tú por tu cuenta, que se te antoje, que la quieras apoyar, y otra cosa es que te den la instrucción de la oficina. Eso es un delito electoral. Y si tú lo denuncias, estarías metiendo en un gran problema a tu... humanamente, ¿no? Éticamente reprobable. Oigan, ya están 9 votos. ¡Ah, bravo! ¡Ya! Están 9 votos. Nosotros empezamos el programa, todavía la ministra Loreta Ortiz haciendo maromas es increíble, legales, es increíble. Con una partecita de lo que ha dicho, ella hubiera reprobado a cualquier alumno de la Libre que le hubiera tocado. Pero bueno, no voy a decirlo. ¿De quién hablas? ¿De Esquivel? De Loreta, no, y de Esquivel también, la verdad, penosísimo. Y luego, después de Loreta, pues ya nosotros en el programa estaba hablando la Inés, que le hizo medio cardíaca, anunció su voto al final con el proyecto, señalando varias cosas y a propósito, y también refiriéndose. Una discusión bonita, porque creo que fue refiriéndose también a lo que había dicho Yasmín Esquivel y Norma Piña con el proyecto. Ahí están los 9 votos. 9 votos. Y bueno, muy bien. Saldívar, a ver, yo aquí sí quiero decirle al ministro Saldívar, qué bueno que regresó. No sé si vio la Guerra de las Galaxias que salió esta semana y decidió ir del lado del bien y no del lado oscuro, ¿no? A lo mejor reflexionó. ¿Qué es lo que está de fondo? Yo quisiera ir a lo que está de fondo. Creo que lo que está de fondo, fíjense, en estas leyes, sin ir al fondo de que si hay violaciones constitucionales, porque lo que buscan es que los funcionarios públicos puedan promover su imagen personal con dinero público. Exacto. O sea, que Claudia pueda salir en la tele con el logo del gobierno de la ciudad y que diga por qué se cayó el metro. Bueno, esto es broma. Porque nunca... No, pero que sí que diga. Pero nunca que diga quién es el responsable. No, pero bueno, con su imagen. Va a decir lo que no, nos va a querer hablar de las cosas bonitas de la ciudad, pero no nos va a hablar de las cosas malas. Eso, promoverte con dinero público, hoy está prohibido en la Constitución. Entonces, estos cuates hicieron unas leyes que para algunas cosas sí les alcanza, porque tienen mayoría simple, ¿no? Tienen 50+1, y podrían sacar algunas leyes que no fueran violatorias de la Constitución, pero en el caso de por ejemplo, la ley minera, ¿no? Salvo por la consulta, pero algunas cosas que sí pueden sacarlas porque tienen los votos, con tal de aplastar a la oposición, con tal de humillarla, con tal de decir aquí mis chicharrones truenan, y aquí se hace lo que yo digo y cuando yo digo y a la hora que yo digo, cometieron un montón de violaciones en el proceso legislativo. Como eso que te lleguen 4 leyes que tienen 500 hojas, 3 minutos antes de que empiece la sesión, que nadie ha leído y que te obligaran a votarla a favor. Eso es lo que la Corte dijo hoy. No se metió al fondo del asunto, no analizó si es inconstitucional o no. Lo que dijo fue, ese proceso legislativo es indebido y ya verán lo que le espera a las otras 20 leyes. No, espérame ahí.
cuidado con tus aplausos excesivos a Saldívar, todavía porque puede ser. anunció votos, o sea, de los argumentos que sacó, bueno, entonces no le puede aplaudo. anunciar votos, entonces este era inevitable, perdónenme. Yo quisiera ver si podían, porque para explicar un poquito el proceso, nada más decir, son las dos, la primera parte del Plan B son estas dos leyes que dice que es muy importante, Xochitl, ¿no? La ley de comunicación social y la ley de responsabilidades administrativas. Esas son dos de ese paquete de 6, que llegaron, porque lo dijeron, a las 23 horas 3 minutos del 6 de diciembre en la Cámara de Diputados, que fue la de origen, llegó una diputada, era Rosa Ángeles Amaraín Peña Escalante, sin saber, pobrecita, porque me dio hasta pena, porque no sabía qué estaba presentando. Entonces le decíamos, ¿cuántas leyes trae? Y no decía, no lo podía decir porque no sabía que traía un paquetote y no decía. Entonces, muy nerviosa, dijo, traigo esta, es parecida a la anterior, y tiene algunas modificaciones, no se publicó en la Gaceta, eso fue a las 23 horas 3 minutos. Se aprobó a la 1:42 minutos del día siguiente, o sea, duró menos de 4 horas la discusión. 2 horas. Sí, casi 3 horas. 3 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte sobre, digamos, no entró al fondo de las leyes, o sea, de las que, además de eso es inconstitucional por esto, sino que de entrada dijo, y eso es importante, algo muy profundo que es lo que dices, viola el principio de deliberación democrática. Es decir, las leyes se discuten, las leyes se dialogan, las iniciativas de ley tienen un proceso legislativo y fueron aclarando varios de que no era cualquier cosa por lo que estaban regresando la ley. Y yo sí quisiera ver si me podían poner, porque la sesión fue hoy y como yo les expliqué, todavía no estábamos seguros de los 8 votos, se necesitaban 8, se tuvieron los 9. Pero me gustaría que pongan el tuit que puso increíblemente el gobierno de la República, diciendo, la Consejería Jurídica, diciendo si lo leen, a ver, al siguiente, mejor, así es el del gobierno, si lo lees como dice de invalidarse el proceso legislativo del Plan B, la Suprema Corte de Justicia estará sustituyendo al Congreso de la Unión. Comunicado de la Consejería Jurídica del Háganme el favor, la Consejería Jurídica no está actuando como parte, está actuando como gobierno y como presidencia, y aquello que dijo Arturo Saldívar alguna vez y que hoy volvió a usar del efecto corruptor, este es un efecto corruptor. Amenaza totalmente, además de una enorme ignorancia, porque en todo Estado constitucional de derecho se requiere lo que se conoce una figura de legislador negativo, que es aquel el que lleva el control de constitucionalidad, que es la Corte, que saca del sistema lo que es inconstitucional, así de simple. Entonces, de verdad no sé en qué cabeza jurídica cabe una disposición, un reclamo así, pero además muy violento, 90% muy agresivo. De lealtad, 10% de capacidad. Esto es increíble. Tengan dignidad como abogados los de la Consejería Jurídica. Tengan un límite. Ellos solo obedecen. Es como la Secretaría de Cultura ya anunciando ayer dinero público metido contra Sandra Cuevas, contra mí, contra tal. Ahí para una cosa de una obra de teatro. ¿Cuál se luego se los enseño. ¿La federal o la La federal local? Anuncia en los La federal se llama Alejandra Frausto. ¿Ella? Tengo muy buena impresión de ella. Es guerrerense, Y pues yo la vi en temas de cultura, pues en la Embajada de Pero ahora ya Estados le ganó, ¿qué? Les chupan el cerebro y la dignidad de pasada y la voluntad. Y yo pensé que había buena fe, que había respeto. ¿Y qué hizo? A ver, Los Pinos maneja los temas culturales, los maneja la Secretaría de Cultura, y anunció una obra de teatro que hace Jesusa o no sé cuánto, y en contra de varios personajes. Y en la obra hay un personaje, en la obra de teatro hay un personaje. No sé, porque obviamente ni me importa ni la vi, sino que lo anunció para ayer. ¿Pero y dónde hablan de Margarita, hablan de Sandra, sí. a lo mejor hablan de en la obra de teatro. Oiga, señora secretaria, póngase a chambear, no friegue. Canal 11 hace lo mismo. No, pero Jesús, que se vaya al sector privado, que deje de mamar ya del gobierno. Jesús, oye, o sea, tú te quejabas de los otros y estás igual. No, está peor. Ese es el tema. Pero habiendo tantas buenas obras de Sófocles, de Eurípides, de, por favor. No, mexicano.
ciudadanas también. No, pero sí, pero se sí la dan otra vez a sus cuates. Sí pero además, cuidado, yo creo que ahí hay varios delitos, ¿eh? Pero bueno, no voy a denunciar. Sí, no pierdo yo sí tiempo. ¿Y por qué no para sí denuncia? No, no. Yo sí soy buena para denunciar, dame los elementos y yo No, te pues sí, denuncio. porque eso Pero es un, sí es increíble, sí es increíble que sea el uso faccioso del poder del Estado. Este caso de la Consejería Jurídica es absolutamente el uso faccioso del poder del Estado para tener una redacción amenazante, una redacción que a mí me parece agresiva, pero además llena de ignorancia del derecho. Oigan, a ver, yo quisiera, desde aquí, desde esta, pues, esta es una gran plataforma que yo diría tiene una gran responsabilidad social. Y sí hay que reconocer a los ministros y a las ministras valientes e independientes. Y yo quiero desde aquí, desde Atípica, reconocer de nombre y apellido a quienes, por encima de las presiones, por encima de los tweets del gobierno, por encima de la violencia de López Obrador desde Palacio Nacional, 9 ministros y ministras dijeron: el plan B no pasa. El plan B violenta el proceso legislativo y no pasa. Voy a dar los nombres de los 9 ministros. Alberto Pérez Dayán, que es el ponente, muchos aplausos. Sin lugar a dudas, el ministro Pérez Dayán ha demostrado una inteligencia jurídica brutal en estos análisis que le ha tocado no solamente defender y argumentar, sino además acompañar a millones de mexicanos que están de acuerdo con él. La segunda es Ana Margarita Ríos Farjat. Bravo, felicidades bueno, también. Clarísima. Muy bien. Y se había echado un rumor que iba a votar en contra del proyecto y ella hace incluso de una manera muy elegante una referencia. Muy bien explicado su voto. No sé, a mí me gustó. Muy bien, la ministra Ríos Farjat. Como las mujeres del norte, muy echada para adelante. Felicidades a ella. Y las del sur, Juan Luis. No, las del sur y las del oriente y las del poniente, sí, pero está muy ella, bien. sin lugar a... Yo me acuerdo cuando fue a mi oficina y me dijo: yo no me voy a amedrentar, senadora, vote por mí. Me acuerdo perfecto. Y me dijo: yo soy del norte, soy de esas mujeres echadas para adelante. Y yo le dije: muy bien. muchas felicidades cuando ganó. Muy bien. Muchas felicidades a la ministra Ríos Farjat. Tercero, Juan Luis González Alcántara Lo Carrancá. recuperamos, ya lo recuperamos. Muy bien al ministro. Muy bien, además profundo. La verdad, fueron realmente algunas hasta clases, ¿no? Luis María Aguilar Morales, muchísimas felicidades, siempre muy bien. Que inició diciendo: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y frase de Benito Juárez. Así inició Luis María Aguilar. Y a quien nosotros aquí, la verdad es que le hemos reclamado algunos votos, pero también hay que reconocer, ahora sí que hay que reconocer cuando la gente lo hace bien, al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. ¿Pero que sí le aplaudimos o no? Sí, claro, No, sí. Porque, bueno, porque se nota que le costó trabajo. Pero en esta le aplaudimos. Sí. Yo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que también en los argumentos a mí me preocuparon 2 o 3 que me podría preparar para las otras leyes. Pero acuérdate que lo están observando por en lo Palacio pronto, Nacional. 9 votos. Un muy ministro bien. que a mí me gustó muchísimo su argumentación, que fue el ministro Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Muy bien, hablaba del principio de equidad y justamente decía eso, que no daba tiempo, ni siquiera para hacer una lectura, ya menos una deliberación personal. Lo que decían son, digamos, es que, a ver, son más de 300 artículos. Déjame hacer un comentario. Es que el presidente quiere diputados que no lean, que obedezcan. El problema del presidente es que eso es lo que quiere. O sea, ustedes aquí no están para leer ni para discutir leyes. Ustedes están para obedecer. Oigan, y también sin justificación y además sin plazo. Él hizo mucha referencia a la falta de plazo. Ajá, sí, principio de equidad fue lo que argumentaba. También el ministro Pardo Rebolledo, muchísimas felicidades también a Jorge Mario Pardo Rebolledo. La verdad es que mis respetos, es sin lugar a dudas y a la reina persona de la corte. Extraordinariamente brillante. Todavía no llegamos. El ministro Javier Lainez Potisek. Muy bien, ministro. Mientras estábamos haciendo el programa. Ya, le quiero decir que ya, exacto, entramos que vamos a esta luego mesa lo veremos cuando usted estaba hablando. Y bueno,
Lo dijo muy bien. La reina de la corte, le pese a quien le pese. Creo que así fue. A favor y se acabó. Yo diría la maravillosa mujer que llegó en el momento que más se necesitaba en este país un contrapeso. Llegó la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Muchas gracias, ministra presidenta, por este voto y por sus votos siempre. Y se ve que no se inmuta. Ahora, se ve que ella está en lo suyo y no está aquí para ver a quién le caiga. Claudia hizo un comentario muy negativo. A mí no me presiona nadie, exacto, lo dijo una vez. Lo dijo. A mí no me presiona. Claudia hizo un comentario muy cañón que yo lo retomo el día de ayer. Claudia Sheinbaum criticó a la ministra de la Corte por un tema ideológico. ¿Qué es un tema ideológico? Y yo le diría, la Corte no está para ideologías políticas. Ponte a leer, Claudia. Las ideologías políticas son de los partidos. La Corte está para resolver si es constitucional o es inconstitucional. Y si ustedes quieren cambiar la Constitución, pues van a tener que tener mayoría calificada y no la tienen, porque los mexicanos no se las dieron, porque no les confiaron. Les dieron leyes, pero la Constitución no la pueden mover, salvo cuando convencen a algunos partidos, que nos han convencido en algunos temas y les hemos dado los cambios constitucionales. Pero entonces yo lo que le diría a la jefa de gobierno es, la Corte no está para caerle bien o mal a alguien, está para resolver, o no, Margarita. Sí, claro, dirime controversias. Punto. Exacto. Muy bien. Aplausos a los 9 ministros y ministras que se la rifaron chido. Ahora, todos hacen voto concurrente, o sea, es a favor y creo que todos anunciaron voto concurrente, lo cual hace muy interesante, un poco para decirles, sí se discutió a fondo, no dejar que la minoría, que la oposición discuta, viola principios democráticos, es de fondo la decisión. Monreal. Ahora, como tú dices, con tal de que fueran ellos, si ya tenían la mayoría, ni siquiera eran capaces de publicarla y esperarse 2 días, 3 días. Era 6 de diciembre. Sí. O sea, no tiene, de verdad podrían haberse ido para que lo aprobáramos el 8, el 9, el 10, el 15. Es increíble que con tal de ponerse ellos, de quedar bien con el presidente, porque esa es la verdad, yo lo saco, presidente, ya me imagino quién queda más bien con el presidente, son una bola lo único que les importa, ¿no? Y eso es una pena. Pero como en todo, pues hay 2 piedrotas en el arroz. No, qué vergüenza. 2 piedrotas en el arroz que lamentablemente demuestran subordinación, sumisión absoluta, ignorancia, una falta de conocimiento del 72 constitucional y del proceso parlamentario. Es evidente que en esta obsesión por seguir teniendo poder, las 2 piedras en el arroz, pues son las ministras que votaron con López Obrador, dándole la espalda a los mexicanos. ¿Quiénes son de nombre y apellidos? Porque está en juego. No se entiende, se explica. Se explica, bueno, no se entiende. Explica, o sea, yo entiendo, pues. Porque si no lo hace, pues seguramente la destituyen de ministro, ¿no? Porque ella está detenida de una resolución que la UNAM no ha podido dar y seguramente alguien la está cuidando. Pero mira. Entonces ella pues tiene que no moverse y quedar bien en Palacio Nacional. Porque ¿Y de Loretta? De Loretta, pues yo creo que la pobre nunca dio para más. Yo pensé que podía aprender. Ustedes les tocaron la elección de ellos, sí. Pero... Bueno, pues con nombre y apellido ahí están, las 2 piedras en el arroz. Se llaman Yasmín Esquivel Moza Tache. Pónganles Tache, porque votan todo lo que López Obrador quiere. Pero, y la segunda piedra en el arroz es Loretta Ortiz Alf. Tache, ministra. Ahora, sin razones, no es solo un asunto de si están en contra o a favor. Por ejemplo, Yasmín habló de la práctica reiterada. ¿Eso qué? ¿Eso valida? ¿Eso, o sea, la universalidad de ningún delito hace bueno el delito, ¿no? Es que así se usa, es que así lo han hecho. Y una cosa seriosísima es cuando dijo, no es necesario motivarlo, porque casi todos dijeron
que debió haber habido una justificación para una dispensa de trámites. Dice, pues, ¿por qué no reforman la ley y piden que se motiva? No es necesario. El 14 y el 16 constitucional, por demás, clarísimos. Sí, es una falta de argumentos. Yo puedo entender que hay casos donde hay una interpretación mucho más amplia. Por ejemplo, si la consulta indígena... Para la ley minera. No, en ese caso no. Estamos haciendo una ley de consulta indígena que ya está aprobada en la Cámara de Diputados y se puede aprobar, pero no está la concurrencia del 73 constitucional. Vamos a suponer que alguien la lleve a la Corte, pero si pones por encima los derechos humanos, podrías pasarla, ¿no? O sea, pero es más un tema de criterio de si vas a poner por encima los derechos humanos de los pueblos indígenas o vas a poner por encima el 73 constitucional que establece la concurrencia. Eso es un debate interno entre nosotros. Sí, es un principio de federalismo también. Es un principio de federalismo. Entonces ahí dices, bueno, puede haber alguien que esté a favor del federalismo, pero alguien que esté a favor de que los derechos humanos sean por encima de, porque estamos diciendo, si la sacamos, el 2, ¿no? Ahí hay criterio. Y hasta nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo como senadores en cuál aplica cuál. Seguramente va a llegar a la Corte si la sacamos, pero acá era como aplicar al pie de la letra lo que dice el procedimiento legislativo de la Constitución. O sea, no hay ningún tipo de interpretación extraterrestre que diga, ¿no? Era como simple y llanamente, digo, yo no soy abogada, soy una ingeniera y perdóneme, ¿lo aplica o no aplica, no? No, sí, pero además tiene su profundidad por la que aplican y claro, a mí sí me gustó la claridad de todos al decir, pues no, el proceso tiene su sentido y tiene que ver con un principio de equidad parlamentaria, de equidad deliberativa parlamentaria, y en una democracia eso es lo que pasa, no es la primera vez que resuelven así. Ya entendí. El presidente cree que vive en un imperio. Bueno, es que cree que no necesita, porque exacto, el populismo es eso, frente al poder, nada ni nadie. Pues, y eso es lo que desgraciadamente se están sometiendo. A mí déjenme decirles que me da muchísimo gusto porque este es el antecedente de lo que va a suceder en dos hechos que después del plan B, versión 1, digamos parte 1, se dieron dos hechos posteriores que de verdad son brutalmente igual de ofensivos y de lastimosos para México. ¿Cuáles? Desde mi perspectiva. La segunda parte del plan B, que por las mismas razones que la Corte hoy tiró la primera parte, supongo y espero tirará la segunda parte del plan B. Y otro que lo traemos ahorita a flor de piel, que nos seguimos acordando, que claramente fue horrible, es el Viernes Negro para la democracia. Porque en los tres momentos, tanto en el plan B, primera parte, plan B, segunda parte, y el Viernes Negro para la democracia, los señores de Morena y sus aliados fueron igualmente de gandallas y abusivos. Igual. Son unos pasados de lanza de verdad. No es posible que ni siquiera ellos tengan dignidad para ellos mismos. No es posible que levanten la mano y voten todo a favor de López Obrador sin siquiera leer el documento, ya no digas tú cuestionarle al presidente, sino leer el documento que van a votar. Por eso es que a mí esta definición hoy de la Corte me llena de esperanza para México. Es aplaudible a todos. Porque todo lo que han hecho, miren, se reúnen en lo oscurito, se salen del salón de sesiones para irse a otro lado a sesionar, no hacen reunión de comisiones, no entienden los documentos, además de que los documentos violan las leyes y la Constitución. Uno de los argumentos de fondo es que no le preguntan a las comunidades indígenas. ¿Cómo es posible que en la ley te diga que cuando vayas a impactar a las comunidades indígenas, pues les tengas que preguntar a estos cuates, no lo hagan? Consulta previa, libre, informada, ya, no hay de otra. Claro. Les han echado para atrás. Pero la del Tren Maya no fue consulta, Patito. No, claro que no es consulta ni previa, ni libre, ni informada, porque,
este gobierno va a ser juzgado terriblemente por todo su daño ambiental y el daño a los derechos de los pueblos indígenas. Hoy salió el Ejército Zapatista con ese tema. Ahorita platicamos. Tres cosas por los que va a ser juzgado. Por las muertes. Sí. El gobierno de López Obrador va a ser juzgado por las muertes, por la corrupción y por el deterioro al medio ambiente, sin lugar a dudas. No hay duda. Ese es un tema. Y decía que hoy el Ejército Zapatista, lo que queda del EZLN, acusa a este gobierno como un gran traidor a los pueblos indígenas. Y tiene toda la razón. Porque justamente el presidente hizo su capricho de lo que él quería, y el gran desengaño para las comunidades indígenas va a darse cuenta que el tren no va a pasar por su casa, que no va a ser gratuito, que no les va a beneficiar en nada y que les va a dañar terriblemente su hábitat en el que habían vivido y coexistido por muchos años con la naturaleza. Entonces, sí es muy lamentable lo que está haciendo con el tema del Tren Maya, pero ¿oíste lo que dijo? Llueva, truene o relampaguee, es un desplante autoritario. el Tren Maya va. Están cerrando cuevas, están cerrando cenotes, están rellenando. Y era una cosa maravillosa donde se podía bucear. Los ambientalistas están siendo amenazados. Toda mi solidaridad para ellos. Pero ya dijo el presidente, ni se pongan adelante, porque si me los tengo que llevar, me los voy a llevar. No le importa la protesta de nadie. Ojalá, no, al contrario, ¿no? La tendencia al autoritarismo. Es una cosa, dijo, truene, llueve o relampaguee, el Tren Maya va. Así, ya. Y pasó por encima de amparos de jueces, pasó por encima de consulta de los pueblos indígenas, de consulta. O sea, no puede haber consulta, aunque Adelfo Regino diga que se hizo consulta. ¿Cómo va a haber consulta si no había proyecto? Bueno, si no había impacto ambiental. Ahora en la ley minera hicieron exactamente lo mismo. En el Viernes Negro, justamente, por eso es que también cuando presentemos las acciones de inconstitucionalidad, que estamos esperando la publicación y tenemos 30 días para presentar las acciones de inconstitucionalidad. El sábado, no, bueno, es que son varias, porque acuérdate que fueron, fueron 20. De esas 20, unas son constitucionales, se tienen que ir a todo, digamos, a los congresos locales para tener la mitad más uno. Incluso de las constitucionales, nosotros estamos de acuerdo en la 3 de 3, que hemos dicho va, jala, y nosotros también estamos de acuerdo. Después hay otras que fueron primera Cámara de origen, digamos, el Senado de la República, y se tendrán que ir a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. De las otras 15, digamos, se están haciendo valoraciones para presentar acciones de inconstitucionalidad en 12 o 13. Pero una de esas 12 o 13, que son un montón, y que todas, esas 20 que les acabo de contar ahorita, todas las aprobaron más o menos cada una en 10 minutos. Es una vergüenza. ¿Saben por qué está tirando hoy la Corte? ¿Ustedes creen que en 10 minutos puedan conocer un dictamen, leer un dictamen, analizarlo, debatirlo, resolverlo y votar a favor de los mexicanos? No se puede. Si hay hay dictámenes que tienen decenas de páginas. No, y luego hay una gran trampa. Yo estaba al lado, encadenada en mi silla, oyendo todo. Esta mujer leía las votaciones a una velocidad que era imposible. ¿Quién es esta mujer? Poner un tweet. La secretaria de la comisión. ¿Te refieres a la senadora yucateca, no? Sí. Que es súper agresiva esa senadora. No, pero iba a echar la raya. Yo dije, por favor, asómense a ver. Iba. Ni siquiera se oía tu nombre. Exactamente. Entonces no enfocaban. Tú tienes que votar con un micrófono en mano, a favor o en contra. ¿Eso es corrupción? Pues no, porque no estaban completos y no quería que el canal del Congreso se enterara. Yo estoy viendo esa acta y está llena de inconstitucionalidad. Mentir. Sí. Ahorita buscamos cómo se llama esa señora de borbotones. Ahora sí, como decía un ministro, un concierto de inconstitucionalidad. Bueno. Va a llegar a la Corte y no se enoje, señor presidente, porque no leemos algunos mensajes. Buenísimo. Adriana Tagle, gracias por escribirnos. El Chocoflán, ahí va a ser diputado. Oye, dice Patricia Rivero, sí, tampoco saben leer. Miren, el tema es que igual sí saben leer, pero no les dan chance ni de leer los dictámenes, porque como las instrucciones tienen que aprobarlo ahorita en la noche, en lo oscurito, en la madrugada, en lo que México... Fíjense nada más qué estaba pasando en lo que Morena estaba intentando destruir
las leyes en el Senado de la República, pues estaba el concierto de la Rosalía, ¿no? O sea, en lo que México está viviendo otras cosas, ellos están agandallándose en contra de los mexicanos desde el poder, por cierto, que les vamos a quitar, poder que ya no van a tener, porque ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República va a tener esta cantidad, yo diría, ofensiva de gente que no lee, que no razona y que lo único que hace nada más es obedecer a López Obrador en sus necedades. A mí sí me impresiona porque es un trato indigno. Es decir, tú lo que decías ahorita, la secretaria de la sesión, de aquella sesión del Viernes Negro, sí, era realmente una indignidad legislativa por parte incluso de la mayoría, sin leerlo. Ahí veías a los pobres hasta tratando de dar un argumento y la secretaria les quitaba la palabra porque lo que necesitaban era que fuera rápido. Sí. Entonces no podían intervenir de sí, qué bueno porque estoy de acuerdo. No. Era así, a favor. Y eso es también si tú te acostumbras a que te falten a la dignidad, sí, pues acaba siendo una regla. Pero fíjate, el Ejecutivo le falta la dignidad a los diputados y senadores, sí, de Morena. No digamos a nosotros, pero oigan, tenemos... ayúdenos a recordar cómo se llama esta senadora yucateca de Morena, que es impresentable, de verdad es agresiva. Es la que pues obviamente leía rápido para que se pasaran las cosas y no se diera cuenta a los mexicanos que había falta de votos. Pónganos, por favor, ahí si se acuerdan cómo se llama. Es más, creo que ha estado en El Verde, no sé en cuántos partidos políticos. Verónica Fajat. No, ese Río Fajat es Margarita. No, Verónica. ¿Verónica qué? Fajat. Verónica, se llama Verónica. Dígame por qué había tomado fotos por ahí. Pero, o sea, de verdad que tú dices, oye, ¿por qué le quiere mentir a los mexicanos? ¿Por qué le quiere mentir a los yucatecos, señora senadora de Morena? Camino Farjat. Esa sí, es que tiene razón. Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, secretaria de la mesa directiva. Aquí la tengo. Es que a mí me impresionó mucho la manera en que iba leyendo, iba rapidísimo. Y por eso no cuentan ni bien los votos. ¿Viste que hasta se equivocaron? Se equivocaron hasta en el nombre de las leyes. Sí. No, era una cosa. Llegaron y dijeron que en 2 horas lo iban a sacar. Entonces les habían ofrecido, yo creo que porque regresaba la licencia de la otra chica que se había ido a Europa, ya ves que pidió licencia. Pidió licencia por una cosa de trabajo. O sea, en realidad estaba trabajando. No pidió licencia. Exacto, estaba trabajando. En una función propia del Senado. Luego se quedó un día de vacaciones y entonces metieron una licencia, pero creo que ni es su firma. No, yo ya vi las firmas y no es su firma. Obvio no es su... Bueno, pero ella regresó el sábado. Entonces habían dicho que de 10 a 12 sacaban todo. Entonces necesitaban sacar de 10 a 12. Se les friega el asunto cuando la señora se va encadenando. les echaste a perder tantito ahí su programa. Iba a ser cada 5 minutos. Como si fuera teatro lo que hacen estos cuates. Iba a ser cada 5 minutos porque iban a votar con la güey o les iban a poner los votos desde la computadora. Porque inventar seguramente. Y eso es más rápido que está pasando la lista. Entonces, pero esta señora, ¿por qué miente, Xochitl? O sea, ¿por qué no se da cuenta que estamos ya en un siglo en donde la tecnología está por encima? Sí. No, señora, bueno, por favor. Ella llegó por el Verde. Ella era de la alianza con Peña. O sea, en la PRI Verde. Ella era del Partido Verde. Ella era del PRI. Ahorita se las pongo la foto. Y fue por el Verde, senadora. Y luego se cambió a Morena. No, pues, no le mienta a los yucatecos, señora. No le mienta a los mexicanos. Lea como Dios manda y de verdad, hoy vivimos en un mundo en el que todos se dan cuenta de que usted hace ese tipo de cosas para cubrir las ilegalidades y la corrupción de Morena. No lo haga, de verdad no lo haga. En Yucatán se vive tan bonito y la gente es tan bonita que no necesita ese tipo de representantes. Oye, a ver, yo prometí pasarles un cachito de lo que hay en mi oficina. A ver. Pero cachito, porque el video dura como 2 minutos. Fue a raíz de una pregunta que le dije, ¿dónde tenías las cadenas? O sea, a ver, venga. Parecía Mary Poppins a la hora de sacar las cadenas. Venga, a ver, lo tenemos.
Es que todo el mundo dice que dónde tenía las cadenas. Un poco tú eres la culpable, porque fue lo de... Sí, cuéntalo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos... Ahora, no soy la culpable que la señora vaya a comprar cadenas, o solamente no, porque iban a tomar el Senado, pero... Ni que la señora se vaya a encadenar, de la secretaría. Bueno, entonces... Lili Castillo, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Vamos a seguirle en lo que va. Vamos a seguir agradeciendo. Xenia Urich Sass, buen como provecho siempre, gracias. al Tío Maravilla, muchas gracias, sigámosle. Alejandra Becerril, wow, gracias, 125 pesotes a esta producción. Y lo muchas hace gracias. cada rato, o sea que... María Muñoa, que es generosa. Bien. Muchas gracias siempre. Siempre nos ve María desde Niza, en Italia. Oye, María, yo quiero, o sea, un día de estos acompañarte unas dos semanas de tu vida, porque... Escríbenos por direct tweet a ver qué haces por allá. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Vamos aquí. Muchas gracias a quienes nos han acompañado esta tarde. Por favor, compartan esta transmisión. No les cuesta nada, es gratis. Las chapanecas somos grandes. Eso, María, muy bien. Ay, un beso y un abrazo a mis amigas chiapanecas, que por cierto, vi a varias este fin de semana. Tuvimos una reunión nacional y ahí estuvieron varias mis amigas de Chiapas. Y la verdad es que también mis amigos son bien entrones. Muchas felicidades. ¿Estaba en Italia? Bueno, dice, Francia, México las necesita. Xochitl, eres lo máximo. Te admiro y te respeto. Alejandra Becerril, las amo. Son unas valientes. Muy bien, muchas gracias. Shania, ya habíamos hablado de ella. Muchas gracias. Oigan, hasta Saldívar votó la nota. Sí, póngale la manita. Que si le gusta ser protagónico, aviéntese Roberto Guzmán, $10. Muchas gracias. Dice, a todas son unas damas muy valientes. No se dejen, Ken, especialmente tú, pero en mucho cuidado con el presidente. Porque le dispone de otra forma. Muchas gracias. Qué amable, Roberto. Gracias por tus palabras y por tus $10. Gracias por tu generosidad. Un beso. Muchas gracias, Roberto. Bueno, se los debo para la próxima porque creo que no se pudo poner. Bueno, sí, ya de todos modos que entraba. Pero oye, pero cuéntale la historia. A ver, la señora quería encadenar el Senado cuando lo de la CNDH, que fue una locura. Cuando lo de la CNDH, que se robaron la elección, yo lo que decía es, cerremos el Senado. Tenía hasta una autógena ahí con soldadura, cerrar los candados, cerrar todo y que no pudiera pasar nadie. O sea, a ver, acuérdense que soy ingeniera. Y un poco radical. Y extrotskista. Extrotskista. O sea, ¿tú qué crees que lo que uno aprende en la izquierda no es practicarlo? No, pues o sea, muy bien, extrotskista. Y entonces, a la mera hora no cerramos porque pues somos muy civilizados y dijimos... Sí, porque dijimos, no, sí, está muy rudo, muy rudo. O sea, lo más a que habíamos llegado había sido tomar la tribuna, Tomar la tribuna y hacer una manifestación pacífica alrededor del Senado con el CURI. Claro, cuando salimos a Reforma. Reforma a la calle, ¿no? Sí. Y entonces, cuando estaban chismeando que era en el 14 y que en presidencia, dije, se me hace que es en Xicotenca. Y que agarras tus cadenas. ¿Dónde tienes tus cadenas? ¿En la oficina? En la oficina. Por eso es interesante el video, porque... hay todo. O sea, ¿hiciste un previo? ¿Hiciste un detrás de cámaras? Hice ¿Por qué lo grabó? Ya, como le preguntaban, ya nos pasó un video. Porque iba yo al programa de Broso y me llevé una maleta. Pero entonces cuando estaba armando la maleta, nomás llevé lo que cabía en la maleta, pero ocupo el dinosaurio, ocupo la casa gris. O sea, todas sus... lo que hay en mi oficina, hay una playera de México, los letreros de criminales, o sea, los pizarrones, pues hay todo. ¿Qué hay en tu oficina? ¿Qué hay en tu oficina que estaría padre compartir? Hay una cizalla para cortar candados. Que no sea tan estridente. No. ¿Qué tienes en tu oficina? Yo tengo desde en la bolsa hasta en cualquier parte de la oficina una constitución porque es algo que no entienden. Y la otra, normalmente tengo cartelones, a veces del Seguro Popular, a veces de la cantidad de muertos que se han tenido por esta ola de violencia, por una falta de política valiente de enfrentar a los criminales. También lo que tiene que ver con los temas del COVID ha sido uno de los grandes dramas y la gran tragedia del sistema de salud. Tengo poco de eso. Yo, la verdad, soy muy resistente civil y entonces tengo poco de esas cosas. Yo tengo, déjale rápido, les cuento. Bueno, pasemos el video porque ya lo tenemos ahí a foco. Venga.
Pues miren, ahí, estos son los lazos que suelo usar para amarrar lonas. Aquí ya tengo, porque siempre así sale de rápido, a ver, aquí están las famosas cadenas. Hay de varios tamaños, dependiendo de lo que queramos amarrar. Aquí hay otro tipo de... esta, por ejemplo, es para romper cadenas. También la sé usar, es una cizalla y es importante tenerla. Cuando era delegada la usaba para quitar lo que me encontraba en la calle. Acá hay más lazo, acá hay otro tipo de cinta. Aquí es cuando, por ejemplo lo usé cuando murió la democracia, ¿se acuerdan? Que puse un moño negro. Y bueno, por acá tengo otras cosas, porque pues ya no tengo tantos cajones, ¿no creen? Ahí está grande la oficina. Déjame decirte que la señora Xóchitl y la de la voz, compartimos pared, o sea, somos vecinas. Y luego, pues, o sea, además somos la neta, sin lastimar a los otros 127 senadores, pues somos del... 28, ya somos 120. Son 128. Bueno, claro, más uno. Acá, sin no ofender ni lastimar a los demás senadores, déjenme decirles una cosa, somos de las más activas, creativas, yo diría hasta incisivas, hay que decirlo así, ¿no? Yo en mi oficina tengo la casa gris, ¿se acuerdan esa casa gris que llevamos para demostrar cuando vivía el hijo del presidente en Houston? Por cierto, mientras los mexicanos morían en la pandemia, pues el hijo del presidente vivía en Houston. Y tenemos un montón de, digamos, como de nuestros recuerdos. Yo creo que cuando acabe esta legislatura y nos vayamos, esto que acabas de hacer tú, nos va a evocar a todos, pues seguramente habrá otros senadores menos creativos, pero igual deben de tener ahí un montón de cosas. ¿Cómo hemos luchado por la democracia en estos 5 años? Mariana tiene pizarrones y plumones. Claro, Male en diputados, claro. Por eso te preguntaba tú qué tenés. Yo tengo cosas más leves y libro y constitución, se encargan otros. Compren cadenas, no saben nunca cuándo los van a ocupar. A mí no me lleva nada. Xochitl, mejor voten por gente que defienda la Constitución. Bueno, pero ahorita nos falta año y medio con esto. Y convenzan a los mexicanos que conocen, que voten, que vayan a votar. ¿Saben por qué son tan gandallas? ¿Saben por qué no leen? ¿Saben por qué son tan corruptos? Porque pueden. Porque pueden. Porque es impresionante que López Obrador diga que 100 millones de pesos no son nada, cuando nadie o casi nadie en México tiene 100 millones de pesos. Es inaceptable que los hijos de López Obrador no paguen una renta, no junten dinero para pagar una hipoteca, comprarse una casa, en el mejor de los casos, como lo hacen los mexicanos. Es increíble que tengamos que hacer todo esto para demostrarle al pueblo de México que esos 30 millones de votos que confiaron en él se equivocaron. Y yo de manera personal ni los ofendo, ni les pongo apodos. No sé, ya está pasando aquí alguien de la autoridad que anda por aquí cerca con su helicóptero. La verdad es que a esos 30 millones, hoy me decía una chica que hizo un análisis, estaba yo leyendo la columna de Viri Ríos y tiene razón. O sea, nosotros en la oposición no deberíamos ni estigmatizar, ni mucho menos cuestionar a los 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador, porque a ellos los necesitamos, pero los necesitamos de este lado, los necesitamos acá, los necesitamos votando por las personas honestas, los necesitamos sabiendo que con su voto y con el voto de todos aquellos que nunca hemos votado por López Obrador, ni votaremos nunca, juntos todos podremos tener mejores cámaras de diputados y mejores senadores. Otra vez, la oposición no son los que perdieron. Somos la oposición, la que piensa distinto al gobierno. Y algunas veces otros han sido oposición. Claro. No son los que perdieron. En democracia se escucha, se dialoga, se da representatividad y se respeta. Y eso es lo que queremos. Pero para defenderla también
habremos que dar la batalla en todos los lugares y en todas las trincheras. Y la verdad es que han dado también Todas. mujeres y hombres. María Aventia. Arenita. María Arenita. Saludos, María. Pues ya nos Generosa. tenemos que ir, 4,000 conectados. Hay Eso. también Ileana. Muchas Morman. gracias. Gracias. Ileana Morman, $2. Muchas gracias. Y el mensaje. Gabriela Ruiz, 129. Siempre nos ayuda. Muchas Gabriela. gracias. Gabriela siempre ayuda, ¿verdad? Qué lindo. Igual. Fíjense lo que dice, es cierto, la imperdonable nos dieron 1,000 destrucción pesos. del sistema educativo. Es Hijo, no cierto. hemos tratado eso y ha sido un drama. Prometemos tratarlo. A ver la que sigue, porfa, si nos la dan antes de que nos vayamos. ¡Wow! Mari Carmen González. Muchas gracias. por los 1,000 Nos dio pesos. esta producción Women 1,000 power. pesos. Dice Xochitl, Margarita y Kenia. Kenia. Son muy valientes. Las admiro y apoyo. Gracias. Woman Power. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí está, el poder de las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Pues, Dice que votará por tiempo blanco. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Pásensela bien. gracias a Polanco. Muchas gracias.